Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un temazo, un bombazo que nos va a dejar a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? 22 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Uf, la que se armó. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucho drama. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde el fascinante mundo de las series turcas, pasando por la farándula internacional, los chismes más candentes, los análisis más profundos de tus celebridades favoritas y por supuesto, mucho más. Somos una comunidad de amantes de las series, de la cultura turca, y de todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Y si te gusta lo que ves, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y te aseguro que te vas a divertir, porque aquí la pasamos de maravilla. Ahora sí, vamos al grano. 22 de septiembre de 2025. Una fecha que créanme muchos fanáticos de las series turcas y en particular, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, recordarán por siempre como si fuera ayer. ¿Por qué? Pues porque ese día el mundo entero literalmente se paralizó al conocer la noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Una noticia que en un abrir y cerrar de ojos, rompió corazones, generó debates encarnizados en redes sociales y en foros de fans, y por supuesto, acaparó todas las portadas de revistas, los titulares de los medios de comunicación y los trending topics de Twitter y las demás redes sociales. Un verdadero terremoto mediático. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, para entender la magnitud de la sorpresa, la conmoción y el impacto de lo sucedido, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, sumergirnos en la nostalgia y revivir la historia de amor que en su momento, todos creíamos que era un cuento de hadas hecho realidad, una historia digna de una serie turca. Prepárense porque el viaje al pasado comienza ahora. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, solo con mencionarlos, ya evoca imágenes de belleza, talento y por supuesto, mucho romance, son dos actores turcos de renombre internacional, con una legión de fanáticos en todo el mundo. Se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie, por si no la conocen, contaba la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con obtener una beca para estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y atractivo arquitecto que por una serie de malentendidos termina fingiendo ser su prometido. La química entre ellos, entre Hande y Kerem, era innegable, palpable, explosiva. Desde el primer momento en que compartieron una escena, la pantalla irradiaba magia, una energía que traspasaba las barreras y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Los fanáticos, desde sus hogares, desde sus pantallas, desde sus países, no pudieron evitar enamorarse de la pareja que protagonizaban, Eda y Serkan. La ternura de Eda, la frialdad inicial de Serkan, la forma en que ambos se complementaban, las miradas cómplices, las sonrisas que se robaban el aliento, las escenas románticas que hacían suspirar, todo era tan perfecto, tan idealizado, que la fantasía se trasladó a la realidad. La línea entre la ficción y la vida real se difuminó, y los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a correr como la pólvora, alimentando la ilusión de los fans y creando una atmósfera de expectación y anticipación. Y efectivamente las sospechas se confirmaron. Hande y Kerem, al igual que sus personajes, estaban enamorados. La chispa de Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había convertido en un amor verdadero, una conexión auténtica que los unía fuera del set de grabación. La noticia fue recibida con euforia, con alegría desbordante por sus seguidores. Eda y Serkan son reales, gritaban en las redes sociales, inundando las plataformas con mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos. La pareja en ese momento era la más codiciada del mundo del entretenimiento turco, la envidia de muchos y el objeto de deseo de millones. Sus apariciones públicas, sus fotos en Instagram, cada palabra que decían en entrevistas, cada gesto, cada mirada, era analizada con lupa, convertida en un tema de debate y objeto de especulación. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor idealizado, la esperanza de millones de personas que soñaban con encontrar un amor tan puro y apasionado como el de Eda y Serkan. Compartían viajes, se dedicaban mensajes de amor a través de las redes y se mostraban
Felices y enamorados, irradiando felicidad y complicidad. La gente adoraba verlos juntos compartiendo momentos especiales, celebrando triunfos y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Parecía que su amor era inquebrantable, un amor que resistiría cualquier tormenta, un amor que trascendería los límites de la fama y la presión mediática. ¿Quién no quería que Andy y Kerem terminaran juntos para siempre? ¿Quién no soñaba con verlos casarse, formar una familia y envejecer juntos, como en un cuento de hadas? La serie llegó a su fin, pero el amor de Andy y Kerem, por lo menos en apariencia, parecía que no. Muchos creían que su relación era para siempre, que la historia de amor de Eda y Serkan se había replicado en la vida real, con un final feliz asegurado. La expectación por su futuro era inmensa, y los fanáticos esperaban con ansias noticias sobre sus planes, sus proyectos y, por supuesto, el siguiente capítulo de su historia de amor. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la fachada perfecta, de las fotos idílicas y de los mensajes románticos en las redes, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Discusiones, diferencias irreconciliables, el ritmo de vida frenético de ambos, las exigencias de sus carreras profesionales. Eran solo especulaciones, claro, pero la ausencia de fotos juntos, la disminución de las muestras de afecto en las redes sociales, la frialdad en sus apariciones públicas, fueron señales de alerta para los más observadores, para aquellos que seguían de cerca cada detalle de sus vidas. En ese momento, nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie anticipó el terremoto que se avecinaba, la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Y finalmente llegó el 22 de septiembre de 2025. Un día que, como les dije al principio, marcaría un antes y un después en la historia de Andy y Kerem, y en la memoria de todos sus fanáticos. La noticia explotó en todos los medios. La noticia que nadie quería creer, la noticia que dejó a todos boquiabiertos, con el corazón en un puño y los ojos llenos de lágrimas. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Pero no solo eso. Habían terminado su relación de una manera, digamos, inesperada. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, los detalles, como suele suceder en estos casos, fueron un tanto difusos y contradictorios. Las fuentes cercanas, los amigos, los representantes, los supuestos testigos, comenzaron a dar su versión de los hechos, creando un rompecabezas de información incompleta y fragmentada. Algunas fuentes hablaban de una infidelidad por parte de Kerem, mencionando rumores sobre su cercanía con una compañera de trabajo. Otras mencionaban diferencias irreconciliables debido a sus apretadas agendas, a sus ambiciones profesionales y a la dificultad de conciliar sus vidas personales con las exigencias de sus carreras. También se rumoreó sobre la presión mediática, la incesante persecución de los paparazzi, la especulación constante de la prensa rosa, que supuestamente había afectado la relación, minando la confianza y desgastando el amor. Lo cierto es que el comunicado oficial, publicado por ambos en sus redes sociales, fue breve y conciso. Un mensaje que, a pesar de su brevedad, contenía la esencia de la noticia. Después de una profunda reflexión y con mucho respeto, hemos decidido poner fin a nuestra relación. Agradecemos a todos el apoyo y pedimos respeto a nuestra privacidad en este difícil momento. Vaya comunicado. Corto, conciso, directo y con un mensaje claro. Pero, ¿qué se escondía detrás de esas palabras? ¿Cuál era la verdadera razón de la ruptura? ¿Qué había provocado el final de una historia de amor que parecía tan sólida y duradera? La especulación no se hizo esperar, alimentando la voracidad de los medios y la curiosidad insaciable de los fanáticos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis, de debates encarnizados y de un duelo colectivo por el final de una historia que había marcado a toda una generación. Los fanáticos, desconsolados, buscaban respuestas, desesperados por comprender lo inexplicable, por encontrar una explicación que aliviara su dolor y les permitiera asimilar la noticia. Y fue entonces cuando la situación se puso aún más interesante. Porque al poco tiempo de anunciar su separación, empezaron a surgir rumores sobre nuevas relaciones. Hande, al parecer, había empezado a salir con un empresario extranjero, un hombre de negocios exitoso y discreto, que se rumoreaba que era el dueño de una importante cadena hotelera. Kerem, por su parte. Kerem fue vinculado con una actriz muy conocida en Turquía, una mujer talentosa, hermosa y con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. La sorpresa fue mayúscula. La incredulidad se apoderó de los fanáticos, que no podían creer que ambos hubieran superado su relación tan rápido,
que hubieran encontrado el amor en los brazos de otras personas en tan poco tiempo. El público, por supuesto, no se lo tomó nada bien. La decepción fue palpable, visible en las redes sociales, en los comentarios y en las reacciones de los seguidores. «Es una farsa», gritaban algunos. «¿Cómo pueden haber olvidado su amor tan pronto?», se preguntaban otros. Era todo una mentira. Habían estado engañando a sus fanáticos todo este tiempo. Habían fingido su amor para ganar popularidad y fama. Las preguntas no cesaban y la incredulidad se apoderó de la opinión pública. La prensa rosa, por supuesto, se hizo un festín. Los paparazzi persiguieron a ambos actores día y noche como depredadores acechando a sus presas, buscando una imagen que confirmara las nuevas relaciones, que validara los rumores y que alimentara la sed de noticias de los medios y del público. Los titulares se sucedían uno tras otro con una velocidad vertiginosa. Ande y su nuevo amor, es el definitivo. Kerem encontró el amor de nuevo. Las imágenes que confirman la nueva relación de Hande Erçel. Kerem Bürsin, ¿olvidó a Hande? La expectación era máxima y cada nueva foto, cada nuevo rumor, cada nueva declaración, alimentaba la vorágine mediática y la especulación desmedida. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más inesperado, un giro que nadie, ni siquiera los más optimistas, podían prever. Porque al poco tiempo de empezar a salir con sus respectivas nuevas parejas, tanto Hande como Kerem, se arrepintieron. Sí, así como lo oyen. Un giro de guión digno de una serie turca, que dejó a todos con la boca abierta y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Según fuentes cercanas, Hande se dio cuenta de que no estaba enamorada de su nuevo novio y que en realidad seguía pensando en Kerem. La chispa, el sentimiento, la conexión que había experimentado con Kerem era única e irrepetible, y la ausencia de esa chispa en su nueva relación le hizo comprender que había cometido un error, que había tomado una decisión equivocada. Por otro lado, Kerem, al parecer, también se arrepintió de su nueva relación, reconociendo que Hande era el amor de su vida, que su corazón pertenecía a ella y que no podía vivir sin su presencia. La soledad, la reflexión y el análisis profundo de sus sentimientos le hicieron comprender que había cometido un error irreparable, que había arriesgado la felicidad por la que tanto había luchado. La situación se tornó aún más dramática y mediática cuando, en una entrevista, Kerem admitió públicamente que había cometido un error y que extrañaba a Hande. ¡Boom! La bomba explotó de nuevo, sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo. Las redes sociales volvieron a arder, inundadas de comentarios, reacciones y mensajes de apoyo. Los fanáticos esperaban con ansias una reconciliación, un final feliz que les devolviera la esperanza y les permitiera creer en el amor una vez más. Y para sorpresa de todos, la reconciliación llegó. Después de meses de especulaciones, rumores, declaraciones contradictorias y un sufrimiento compartido por millones de personas, Hande y Kerem decidieron darse una segunda oportunidad. Sí, volvieron. El amor, a pesar de todo, había prevalecido. Habían luchado contra viento y marea, contra las presiones de la fama y las adversidades de la vida, y habían decidido apostar por su amor, por su felicidad y por su futuro juntos. La noticia, por supuesto, fue recibida con alegría desbordante por sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño. Parecía que al final el amor había triunfado, que la historia de Eda y Serkan había encontrado su final feliz en la vida real. Eda y Serkan volvieron a la vida real, decían algunos, celebrando la reconciliación como si fuera una victoria personal. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo fue su relación después de la reconciliación? ¿Lograron superar sus diferencias? ¿Cómo afectó todo esto a su carrera profesional? ¿Aprendieron de sus errores? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque la relación entre Hande y Kerem, después de su reconciliación, fue muy diferente a la que tenían antes. Aprendieron de sus errores, se esforzaron por entenderse y, sobre todo, por priorizar su amor y su felicidad por encima de cualquier otra cosa. Decidieron dejar atrás las presiones del pasado, aprender de la experiencia y construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y la complicidad. Decidieron mantener su relación fuera del foco mediático, protegiendo su privacidad y evitando la exposición constante a la que habían estado sometidos en el pasado. Se alejaron un poco de la vida pública, dedicándose a proyectos personales, a disfrutar de su amor en la intimidad y a proteger su felicidad de las injerencias externas. Su carrera profesional, por supuesto, no se detuvo.
Ambos siguieron trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y consolidando su posición en el mundo del espectáculo. Pero esta vez aprendieron a equilibrar su vida profesional. Él con su vida personal, priorizando su relación y su bienestar emocional por encima de cualquier otra cosa. Aprendieron a decir no a las presiones, a tomarse un respiro cuando era necesario y a disfrutar de la vida fuera de los focos. Hoy en día Ande y Kerem siguen juntos, felices y enamorados. Han demostrado que el amor verdadero existe, que a pesar de las adversidades, se puede encontrar la felicidad y que con esfuerzo y dedicación, se pueden superar cualquier obstáculo. Han construido una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Han aprendido a valorarse, a cuidarse y a disfrutar de cada momento juntos. Su historia nos enseña que el amor no es perfecto, que a veces hay que cometer errores para aprender y crecer, y que las segundas oportunidades pueden ser posibles. Nos muestra que el amor verdadero es capaz de superar cualquier barrera, de resistir cualquier tormenta y de florecer en medio de la adversidad. Así que, resumiendo, el 22 de septiembre de 2025 fue una fecha clave en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia de su separación sorprendió a todos, pero al final, el amor triunfó. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia, de que con amor y compromiso, todo es posible. Es una historia de segundas oportunidades, de crecimiento personal y de un amor que, a pesar de las dificultades, logró fortalecerse y florecer. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Hande y Kerem? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Me interesa mucho saber qué piensan, qué opinan y cómo les ha impactado esta historia. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque aquí en el canal, como siempre, seguimos dando batalla. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre triunfa.